Bienvenidos a la quinta entrega de nuestra serie documental histórica Mesopotamia. Hoy recorremos el tiempo, explorando el formidable reino del Imperio Asirio. Asiria, que dio forma al mundo antiguo entre los siglos 25 y 6 a.C., tipifica una época fundamental en las crónicas de la línea de tiempo de la humanidad. Únase a nosotros mientras desentrañamos historias de grandeza, poder, invencibilidad e inevitable caída. Partiendo del reinado victorioso del Imperio Babilónico, nuestro estudio nos lleva a la era donde la antigua ciudad de Asur emerge como una potencia significativa. Comienza su ascensión a un bastión de fuerza aparentemente invencible y resiliente, marcando una era de inmensa conquista militar, y una evolución alentadora en los esfuerzos culturales y arquitectónicos. El período precursor de Asiria, marcado por el gobierno de reyes asirios medios como Shamshi-Adad personificó cambios caóticos de poder. La región soportó ciudades-estado en guerra, resistiendo conflictos internos y conflictos. Finalmente, el imperio alcanzó cierto grado de estabilidad bajo el reinado del rey Tiglat-Pileser aventurándose en dominios más lejanos. Reconociendo la fuerza y la destreza como atributos característicos, el imperio asirio dominó el arte de la guerra, desplegando una combinación mortal de disciplina, armamento de hierro y, en última instancia, terror. Utilizando tácticas de asedio avanzadas, el ejército asirio saqueó muchas ciudades prominentes y subyugó civilizaciones enteras, incluidos los babilonios, los filisteos y el reino de Israel. Siguiendo su política, imponiendo la sumisión de sus súbditos, los asirios mantuvieron el dominio sobre un vasto territorio desde Mesopotamia hasta Egipto, presentando un retrato de invencibilidad a los ojos del mundo antiguo. Su poder imperial se sintió incluso en la lejana Anatolia, por la costa de Levante y hacia el este hasta Elam. Reyes asirios como Sargón II y su hijo Sennacherib impulsaron estas conquistas, y sus grandes complejos palaciegos personificaron la grandeza del imperio. Más allá de sus conquistas militares, los reyes asirios fueron ávidos mecenas de las artes, las ciencias y la literatura, dejando un rico legado cultural. Construyeron grandes palacios, adornados con murales intrincados y colosales criaturas guardianas aladas. La antigua ciudad de Nínive, con sus elaborados sistemas de riego y sus jardines deseosos, sirve como un excelente ejemplo de logros arquitectónicos asirios. Sin embargo, la gloria asiria duró poco, empañada por rebeliones internas y estratagemas. El imperio se tambaleó ante el precipicio de su poder, y sus enemigos, uniéndose para derrocar a la autoridad opresiva, construyeron alianzas que eventualmente condujeron al inevitable declive del imperio. Exponiendo la falibilidad de todo poder imperial, los rebeldes caldeos bajo el liderazgo de Nabopolassar convocaron a los medos y escitas. Marcharon contra Nínive, la capital del imperio asirio, en una demostración combinada de poder militar y destreza. La formidable ola de adversarios superó la estrangulada defensa de la ciudad, lo que marcó el fin del dominio asirio en 612 a.C. La devastación de Nínive marcó la culminación de la era asiria. Se convirtió en un símbolo de triunfos imperiales transitorios, sirviendo como presagio del curso siempre cambiante de la historia. Sus grandes palacios arrasaron, sus imponentes murallas arrasadas y su otrora poderoso imperio fracturado y disperso. Asiria finalmente dejó de existir como entidad soberana. Sin embargo, los restos del gran linaje asirio persisten en forma de legados indelebles y formas de contribuciones culturales y literarias. Su influencia moldeó a los imperios que se encontraron con sus crónicas, sirviendo como presagio del futuro y testimonio del vibrante mosaico de culturas que alguna vez adornaron la media luna fértil. Incrustado en los anales de la historia antigua, el imperio asirio es un testimonio apasionante de la máxima atemporal: ascenso y caída, triunfo y tragedia, todo se fusiona con el tejido del viaje de la humanidad, prosperando sin cesar. Su legado perdurable sigue siendo una parte instructiva de la narrativa que traza el rumbo de las civilizaciones futuras y su ascenso y caída. Únase a nosotros en nuestro próximo viaje, mientras viajamos en el tiempo para explorar otro capítulo fascinante de la historia de Mesopotamia. El mundo antiguo espera ansiosamente revelar sus próximos secretos, sus próximos triunfos y sus próximas tragedias, enriqueciendo nuestra comprensión colectiva, infundiendo un profundo respeto y ofreciendo lecciones atemporales para la posteridad. Preguntas: ¿cuáles son algunos aspectos definitorios del imperio asirio? ¿Cómo llegó el imperio asirio al poder? ¿Qué contribuciones significativas hizo el imperio asirio al mundo antiguo? ¿Cuáles fueron las causas de la caída del imperio asirio? ¿Cómo ha influido el legado asirio en el curso de las civilizaciones posteriores? Escuche atentamente mientras nuestros experimentados arqueólogos e historiadores revelan secretos incrustados en el polvo, cuentos grabados en piedra y lecciones incrustadas en la historia. Las continuas actividades para comprender las profundidades de la grandeza de Asiria nos recuerdan que el arco del pasado, plagado de conquistas, brillantez, engaño y eventual caída, continúa dando forma a las longitudes de onda donde resuenan nuestros propios pasos. De hecho, la era asiria, enclavada dentro del ámbito más amplio de las crónicas mesopotámicas, transformó profundamente la dinámica del espectro político, cultural y socioeconómico del mundo antiguo.
Su legado, un intrigante popurrí de asertividad militar y brillantez cultural, sirvió como presagio para futuros imperios, dejando impresiones imperecederas en los anales de la civilización humana. Sin embargo, los asirios son más que conquistadores, son arquitectos y sientan las bases de grandes palacios y ciudades que asombraban al mundo circundante durante siglos. Eran eruditos que apreciaban profundamente la palabra escrita y contribuían con ambiciosas empresas en matemáticas, astronomía y medicina. La historia asiria es un tapiz vibrante, sus hilos tejidos con hebras de muchos colores, tanto gloriosos como sombríos. A medida que examinamos los acumulados datos, meticulosamente seleccionados durante décadas de trabajo, recordamos la incesante búsqueda que encarna la historia. Una búsqueda impulsada por una sed no solo de conocimiento, sino de autodescubrimiento, y una mejor comprensión de quiénes éramos, quiénes somos, y quizás más significativamente, en quién aspiramos a convertirnos. Desgastando, la historia no es simplemente una colección de eventos pasados sino un tapiz abarcador que se extiende a lo largo del tiempo, capturando patrones de crecimiento, agitación y transformación que dan forma al curso de la civilización humana. Es dentro de estos límites que el imperio asirio asume un significado primordial, contribuyendo a desentrañar los misterios de nuestro antiguo pasado. En medio de la incesante mezcla de polvo de alabastro y el debate académico, parece apenas visible una estrepitosa historia de triunfo y adversidad, brillantez y barbarie. Rastrea el viaje de un imperio que alguna vez tuvo una grandeza incomparable pero que finalmente se redujo a meras sombras grabadas en las arenas del tiempo, las convincentes crónicas de la potencia mesopotámica, Asiria, el mundo en el que vivimos, los sistemas a los que nos adherimos, y el conocimiento que poseemos se basan todos en las sólidas bases sentadas por nuestros antepasados, por remotas que sean. Sus vidas, sus luchas, sus conquistas y, en última instancia, su legado ayudan a diseñar el edificio de quienes nos esforzamos por ser en esta pirámide de perpetuidad. Así que aquí estamos, ensayos de historia, viajes en el tiempo, buscando desentrañar los misterios del imperio asirio. Sus pruebas y triunfos, conquistas y legados sirven como faros prodigiosos, iluminando el camino tanto para los individuos como para las sociedades, recordándonos los patrones cíclicos que gobiernan el ascenso y la caída de los imperios humanos. Profundizar en la historia es viajar a innumerables antaños, donde los imperios subían y bajaban, los reyes ascendían a la gloria y caían en pozos de desgracia, donde el poder de toda una civilización estaba acunado y destrozado. A pesar de su caída, el legado del imperio asirio brilla tan brillantemente hoy como hace miles de años, desafiante ante la aniquilación, indomable en los anales del tiempo. En el terreno monumental de la historia humana, cada civilización presenta una historia única. Sin embargo, es la saga asiria, una interminable montaña rusa de logros, arrogancia y caída, la que se adentra profundamente en los intersticios de nuestro tapiz humano. El legado asirio nos recuerda que incluso en medio de su terrible caída, de los edificios desmoronados de los imperios, pueden surgir chispas de avivamiento y cálculos. Como concluye el capítulo del imperio asirio, deja tras de sí una invaluable sucesión de lecciones e investigaciones, dando forma gradualmente a nuestras percepciones de la marcha inexorable de la historia y las reverberaciones eternas de sus consecuencias. Es un conmovedor recordatorio de que cada caída está incrustada en el potencial de un magnífico ascenso, lo que refleja el rotundo espíritu de perseverancia y supervivencia humanas. Las vicisitudes de la Odisea asiria representan los reflujos y flujos del poder imperial, una demostración tangible de los patrones cíclicos arraigados en la narrativa de la civilización humana. Es dentro del crisol de estas experiencias históricas donde surgen las mareas de conquistas mezcladas, revueltas devastadoras, riqueza cultural y crisis finales, edictos premonitorios de nuestro destino humano compartido. Nuestra exploración del imperio asirio llega a su fin, pero los ecos de su dominio y caída continúan resonando a través de los pasillos del tiempo, moldeando resueltamente las direcciones del progreso humano y recordándonos el continuo de la historia. En los anales del tiempo, escribimos un capítulo más de nuestro pasado colectivo, una época en la que la grandeza asiria se cruzaba con las mareas de la civilización humana que avanzaban rápidamente. Quizás, al comprender y reconciliarnos con la vitalidad de la narrativa asiria, podamos obtener una apreciación más profunda de la fluidez y la naturaleza transformadora de la historia humana. Está plagado de historias discordantes de ambición, éxtasis, resiliencia y desolación, que provocan una búsqueda interminable para comprender el tejido que nos une a nuestro pasado, dar forma a los contornos de nuestro presente e influir en nuestro futuro. Para terminar, la saga del imperio asirio resuena no solo como una cuestión histórica de hechos sino como una lección esencial para las sociedades actuales y las que aún no han surgido, que la magnificencia de la construcción del imperio usurpa solo una pequeña fracción de la totalidad de la existencia humana, cuya equidad enmarca la verdadera medida de la realización, la prosperidad y la supervivencia humanas. Con un apretón de manos tranquilo con la historia, nos despedimos de los ecos del pasado, envueltos en la neblina del tiempo, y nos dispersamos en los laberintos del presente. Sin embargo, la crónica de Asiria no se disuelve en el olvido. Vive, enredado en nuestra conciencia colectiva, dando forma al léxico de nuestra existencia, y guiando los trazos de nuestro destino compartido. La fascinante danza de la historia desentraña continuamente cuentos crónicos de triunfos y tribulaciones, de imperios que se elevaron a alturas sin precedentes solo para desmoronarse en polvo.
El imperio asirio no es más que uno de estos imperios, que deja una huella duradera en los anales de la humanidad, un faro para las generaciones futuras, que ilumina los caminos de nuestro viaje colectivo. Y así, las páginas de la historia continúan desarrollándose, capturando en sus pliegues lecciones esenciales y reflexiones duraderas, brindando perspectiva a nuestra realidad presente, y agitando la anticipación de lo que les espera. Con esto concluimos otro viaje esclarecedor hacia el pasado, dando forma al mosaico de nuestra comprensión compartida, y los infinitos lienzos de la experiencia humana.